Daniel Rodríguez, responsable de mamíferos terrestres y reptiles del Loro Parque. ¿Quién es Tito? Pues Raúl, buenos días, encantado de volver a verte Buenos por aquí. días. Tito es el nuevo jaguar que tenemos aquí en Loro Parque, la nueva pareja de Naya. Ha causado sensación, está causando sensación. Sí, cómo no, un gran jaguar, encima... Es espectacular, ¿eh? Sí, tiene un color, en este caso, no varios colores, sino un color bastante bonito y hace muy buena pareja con Naya. Bueno, Tito, como decimos, es un nuevo jaguar que ha venido aquí a Loro Parque y que además hay que decir que está dentro del Programa Europeo de Especies en Peligro. Viene de la República Checa, ¿verdad? República Checa, del zoológico de Odonin, concretamente. Cuéntanos un poco la historia de Tito y por qué está aquí en Loro Parque. Pues Tito llega a nosotros porque lamentablemente hace unos años nuestro macho anterior, Gulliver, fallece. A causa de la edad y demás, acaba falleciendo. Sabiendo que nuestra hembra Naya tiene una genética muy muy buena dentro del programa europeo, contacto con esta coordinadora del EEP, solicitando un nuevo macho para no dejar de que tengamos esa genética aquí estancada. Tras varios posibles candidatos, llegamos a Tito, que concretamente también tiene una muy buena genética y ya había sido padre anteriormente. Contactamos con el zoológico y empezamos todos los trámites para poder traerlo al Loro Parque. ¿Por qué es tan importante? Porque mucha gente que nos estará viendo dice, bueno, esto están intentando quedarse... ¿Por qué es tan importante el mantener este tipo de jaguar con este tipo de genética? Porque en algunas partes del mundo, según me contabas el otro día, están en peligro de extinción. Sí, la UICN concretamente lo pone como casi amenazado, pero focaliza que en varias zonas de América, pues esa criticidad o ese peligro que tienen es más alto debido a que pierden el hábitat, a problemas directamente con los seres humanos, a caza furtiva. ¿Es un animal perseguido? Sí, en ciertos aspectos sí, porque muchas de las zonas que pueden encontrarse con este jaguar pueden ser zonas rurales y lo que hacen al final es intentar parar a ese animal con los medios que tienen para poder sobreguardarse de ellos. Entonces, ¿por qué es importante, contestando a tu pregunta? Al final, aquí los centros de conservación lo que queremos es que los animales no solo tengan el mejor bienestar posible, sino que además contribuyamos a que ese cuello de botella genético que se puede generar cuando empiezas a criar en los centros zoológicos, los centros de conservación, se evite con individuos de alta calidad genética como puede ser Tito y Naya. Entonces aportamos, hablando un poco más coloquialmente, sangre nueva. Perfecto. A los centros de conservación. Vamos un poquito para atrás. Cuéntanos efectivamente cómo te pones tú en contacto. No sé si es una coordinación que gestiona todo el tema, una red que tienen con todos los zoológicos o centros de conservación que hay en el mundo. ¿Y cómo viene? ¿Cómo se ponen en contacto? ¿Cómo eligen a Tito? ¿Y cómo es el traslado de un animal como esto desde un sitio como es la República Checa hasta Tenerife? Pues te cuento un poco a poco. Como te digo, contacto con el EEP por primera vez para comunicar el fallecimiento de Gulliver, nuestro macho anterior, y a raíz de eso empezamos a gestionar la venida de Tito, ¿no? Empezamos, como te comenté, hubieron otros candidatos, pero eran muy mayores o no tenían el potencial genético que puede tener Tito, y sobre todo que nuestra hembra tiene un carácter importante. Es una hembra que es bastante dominante. Qué raro. Y entonces necesitábamos tener a un macho que ya hubiera estado anteriormente con hembra. Entonces, Tito cumplía todos esos requisitos. Hablo directamente con el EP todas estas conversaciones y nos recomienda que nos pongamos en contacto con el zoológico de Odonin. Hablo directamente con el personal responsable de Tito allá en el zoológico de Odonin, yo y todo el personal de aquí del Loro Parque de Registro, María Elena, Mina, que han hecho un trabajo espectacular durante todo este proceso. Son increíbles las dos, la verdad. Y entonces empezamos todo el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento, Raúl? Hablar con ellos, pásame información de Tito, tenemos todos los papeles en regla, el CITES está de acuerdo, tenemos el ok, la recomendación del EEP, ya todo eso lo teníamos. Entonces directamente requerimientos veterinarios y empezamos a buscar vuelos. Porque como bien dice, nosotros estamos en una isla, eso es República Checa, empiezan las complicaciones. ¿Cómo traemos a un jaguar? ¿Cómo se trae un jaguar? ¿Cómo traemos a un jaguar desde República Checa a Tenerife? Me voy a pasar el puente de Navidad a Tenerife. Eso no es así de fácil con un jaguar. Pues entonces te puedo decir que estuvimos trabajando prácticamente a destajo, tanto todo el equipo de registro como yo, y tanto el equipo de allá de Odonin Zoo, 6, 8 meses fácil para intentar conseguir toda la caja para poder trasladarlo, que cumpla con la normativa IATA, que el animal esté cuidado en los sitios donde iba a ser paradas,
que el avión el que iba a venir tuviera una bodega calefactable, que todo estuviera adecuado al bienestar del animal durante el proceso, que el número de horas que fuera a estar durante todo el trayecto desde que sale de un zoo al otro estuviera dentro del margen adecuado para el bienestar y la legalidad de ese animal. Entonces fue mucho trabajo, pero salió bien y tenemos a Tito por aquí. ¿Cómo es la llegada de un animal como este? ¿Cómo se adapta también? Según nos contabas el otro día en diversas reuniones que mantenemos, la verdad que además se han sorprendido ustedes de cómo ha sido todo de rápido, porque claro, el primero ver un animal, la hembra como decías, viendo que de repente aparece otro nuevo, ¿cómo es ese proceso de adaptación? Pues te puedo decir que Tito llegó prácticamente de noche al Loro Parque cuando lo trajimos del aeropuerto. Llegamos, hicimos una introducción con todo el equipo de mamíferos terrestres. Estaba también Richard, uno de los veterinarios, por si acaso pasaba algo que estuviera presente. Hicimos primero la llegada a las habitaciones. Naya en este caso la teníamos bloqueada en el exterior del recinto para que no pudiera verlo. Y hicimos la puesta en marcha para poder con seguridad abrir a Tito y que saliera a las interiores, a las habitaciones. Una vez que tuvimos eso, empezó un periodo de reconocimiento olfativo. Estuvimos 5 días en el que él usaba las 2 habitaciones interiores y ella solo pasaba cuando podíamos mover a Tito a una de las 2 habitaciones y ella pasaba a la otra a oler sin que él estuviera presente todo ese hábitat. Después de esos 5 días, lo que hicimos fue permitir el contacto protegido. Vimos que había bastante receptividad. Ella se ponía a oler bastante toda la zona donde él había dormido, donde había orinado, se restregaba por el suelo. Entonces vimos que había bastante afinidad en este caso. Lo sorprendente llegó cuando el día después de estos 5 días, lo dejamos salir a él al exterior con ella en las habitaciones para que reconociera un poco el terreno. Y a la vuelta de ese día empezamos a dejar que se vieran con contacto protegido. Siempre tenemos una puerta de seguridad que es completamente ciega y otra de seguridad también que es de reja. Entonces abríamos la ciega y ellos se podían ver a través de esa reja. Lo sorprendente fue que más allá de que lo que nos podríamos haber esperado, como pasó con otras introducciones de jaguares, era golpes a la malla, rugidos, comportamientos agresivos. Fue todo lo contrario. Fue, de repente parecían 2 gatitos enormes y negros restregándose contra la malla uno con el otro, y justamente los días previos el equipo de mamíferos había detectado que muy probablemente Naya había entrado en celo. Eso nos favorecía muchísimo a nosotros. Todo a favor. Nos favorecía muchísimo a la hora de hacer una introducción, porque ella estaba predispuesta hormonalmente a que llegara un macho. Entonces, viendo esa actitud, solo hicimos 2 días una introducción con contacto protegido. Yo creo que es muy importante el trabajo que hay detrás de todo eso. O sea, la gente ve el animal, las fotos ayer que sacábamos en los medios de comunicación que eran espectaculares, pero el trabajo que hay detrás de todo esto. Hay mucho trabajo con mucha seguridad, siguiendo toda la normativa. Por supuesto, los animales son la seguridad y el bienestar de los animales es lo primero de todo, pero es el enorme trabajo que hay, las horas que hay también de seguimiento, controlándolo. Son muchos. Esto es muy fácil contarlo ahora, como lo estás contando, y la manera que lo hace, que encima Dani tiene mucha facilidad para decirlo, pero estamos hablando de no solo mucho tiempo con el tema engorroso de la burocracia, sino también una vez el animal está aquí y el que vaya todo bien. Lo bueno es que efectivamente, bueno, pues oye, pues todo, hasta los animales han ayudado en que no haya ningún tipo de problema. Sí, y aparte es que, como tú bien dices, Raúl, es de reconocer el trabajo titánico que hace el Departamento de Mamíferos, porque siempre yo hago un matiz en estos casos, que es que parece que cuando hablamos ahora mismo, o igual que cuando hablábamos de las capibaras, ¿no? O cuando hablábamos ahora de los jaguares, parece que solo está el jaguar o solo están las capibaras. Hay que recordar que el parque no para. Seguimos teniendo las 4 crías de capibara, seguimos teniendo a los gorilas, seguimos teniendo los chimpancés, y aparte tenemos que generar una introducción con unos jaguares, hacer un seguimiento de esos animales. Entonces el personal parece que se parte en 1000 haciendo un trabajo, como te digo, titánico de mantenimiento de esos animales y de observación, que como tú bien dices no es nada fácil, pero el personal es súper comprometido y saben que lo primordial es que esos animales estén bien y haya salido también como ha salido hasta ahora. ¿Este tipo de jaguar está en otros zoológicos o está en muy pocos zoológicos? No, el Pantera onca es una especie que es el jaguar, que se puede encontrar en distintos zoológicos. ¿No? Es un animal que, si tienes las condiciones adecuadas, como tenemos nosotros, que el clima es ideal, pues puedes mantenerlo
sin ningún tipo de Leyendo problema. un poco sobre este tipo de animal, la mordida es la más potente que hay. Con respecto a su tamaño, sí. Es decir, estamos ante el felino, que es el tercero más grande del mundo, el más grande de América, ¿vale? Solo queda por detrás del tigre y el león. Pero con respecto a su tamaño, la mordedura de un jaguar es mucho más potente que la de un tigre o la de un león. Esto hace que nosotros estamos acostumbrados a ver documentales en las que el león sale corriendo, coge a la gacela o a la pobre cebra y la engancha por el cuello y lo asfixia. La diferencia que tiene el jaguar en estos casos es que no mata, no es un superdepredador que mate por asfixia, sino que debido a esta gran potencia de mordedura que tiene, escacha directamente el cráneo de sus presas, que pueden ser tapires, las capibaras que tenemos aquí en el parque, o un caimán, porque aparte, un dato curioso que tienen estos gatos, es que siempre pensamos, un gato, tíralo al agua. No, el jaguar caza, pesca, se sumerge, se zambulle, se lanza desde las ramas hacia un caimán, no tiene ningún problema. Podríamos ver perfectamente a una capibara corriendo para refugiarse en el agua y el jaguar no pararse, tirar directamente detrás de ellos hacia el agua. Oye, a mí me parece muy curioso hablar contigo. El otro día, como hablamos de unos animales tan indefensos o tan eso como puede ser una capibara, a pasar a un jaguar con lo que eso conlleva. Esto ya es una pregunta personal. ¿Cómo se gestiona también el tener que cuidar, el estar con estos tipos de animales que no tienen nada que ver uno con otro y el cuidado y el trato? O sea, no sé si me imagino que también uno tiene que no bajar la guardia, que yo creo que es muy importante porque no es lo mismo el darle de comer por la mañana a primera hora a una capibara como media hora después estar gestionando un jaguar. Eso también tiene que ser muy complicado, Dani. Lo es, pero por... O ya te vas, bueno, pues haciendo eso, lo vas normalizando y te vas acostumbrando. Ahí es donde están los errores. Nosotros no podemos nunca relajarnos. Estás trabajando con animales que son completamente peligrosos para tu salud y para todas las personas que pueden estar alrededor. Y cuando te relajas o entras en confianza es cuando los problemas suelen llegar a tener problemas. Entonces... Aquí lo que sí tenemos es que gracias al gran trabajo que hace el Departamento de Mamíferos, tengo gente muy especializada en distintos sectores. Tenemos a Elías en el Departamento de Carnívoros, que es una de las personas que se encarga de todo este tema. Tenemos a gente muy especialista también en gorilas, en chimpas, a Juan David, por ejemplo, como jefe de sector de todo lo que son los hormigueros, los titis, las capibaras. Entonces, estamos muy bien seccionados. Pero a la vez todo el mundo sabe hacer de todo. Es decir, si yo tengo que mandar a mi jefe de sección de titis y hormigueros a felinos, como son personas que llevan tanta experiencia aquí en Loro Parque, que han manejado esos animales, pues saben cómo tienen que tratar con ellos. Pero, y recalco, nunca nos podemos relajar, son animales peligrosos. Y a pesar de que vengamos es curioso, porque adquirimos ciertas manías aquí los cuidadores y las cuidadoras del parque, que yo cuando voy detrás a ver... Yo soy el responsable, a veces tengo que ir por allí a ver cómo están haciendo las cosas mis chicos y mis chicas, ¿no? Entonces, voy con ellos y es curioso porque tratan a la seguridad, me refiero, a la seguridad de un titi, de una capibara, igual que si estuviéramos hablando de un gorila, de un chimpancé, de un jaguar, de un tigre. Y eso significa que los profesionales que tenemos aquí están completamente adaptados a trabajar con cualquier tipo de especie con la seguridad máxima. Es decir, tratan igual la revisión de los candados, de que tengan las puertas completamente selladas. Son unos profesionales, y tanto ellos como ellas, los que trabajan en mi departamento. Y bueno, y en el resto del parque, yo hablo de los míos porque tengo que salvar una banderita hacia ellos. Porque, como bien dices, el trabajo del jaguar, del nacimiento de las capibaras y el boom que estuvimos comentando más atrás de todo este boom de crianza que hemos tenido y de nacimiento y que no para. Hasta ahí podemos decir. Hasta ahí podemos leer, pero que no para. No para, es un no parar. Entonces, tengo que salvar un poquito una bandera hacia ellos, que lo han hecho fenomenal y que trabajan muy, muy profesionalmente. Dani, para terminar, para el cliente que viene ahora al Loro Parque estos días y quiere ver también a este jaguar, ¿qué recomendación le haces? ¿Qué es lo que tienen que disfrutar? ¿Qué es lo que tienen que ver no solo de Naya, que tenemos ya desde hace años, sino también de este nuevo jaguar como es Tito? Pues mira, es una muy buena pregunta, Raúl, porque a pesar de que los dos son melánicos, que son negros, que tienen esta conducta... este aparente físico que no es el amarillo moteado como puede ser el típico. Tito es mayor que ella, ¿vale? Es mayor tanto en edad como en tamaño. La cabeza es mayor. Se mueve, pueden empezar a ver conductas entre ellos, conductas copulativas,
conductas de seguimiento, de juego. Son cosas muy interesantes que ellos pueden ver. Y sobre todo una cosa muy importante que podrían y deberían detectar cuando vengan es que mucha gente dice que es una pantera negra. ¿Una pantera negra? No, las panteras es el género de la especie. Es un jaguar negro, un jaguar melánico. Pero que se fijen bien cuando incide la luz en ellos que todavía las rosetas se siguen viendo. Es un detalle curioso que pueden ir a ver, que no son completamente negros, sino que son negros con un matiz negro encima en esas rosetas. Daniel Rodríguez, responsable de mamíferos terrestres y reptiles. Que no me quiero olvidar, siempre me dice Raúl, y reptiles del Loro Parque. Gracias. Gracias a ti, Raúl, siempre un placer.